Hoy. Qué alegría estar compartiendo hoy también, pero ahora con el grupo de mujeres de Rocafuerte, de Girón. Para los que no saben, yo soy cucuteña, o sea, también orgullosamente santanderiana, norte santanderiana en este caso. Les decía que orgullosamente santanderiana también, norte santanderiana. Eh, Le pedí al Señor que quería hablarnos como mujer en este tiempo y para cada una de nosotras. Y recordé que el año pasado, en noviembre, diciembre, yo tengo un negocio de tortas artesanales y tenía un stand en un centro comercial a las afueras de Bogotá. Y las cosas no estaban saliendo como yo quería en ese tiempo, como yo esperaba. Económicamente me sentía un poco frustrada y yo le estaba orando y le pedí al Espíritu Santo que me guiara, que quería aprovechar este tiempo y que Él hiciera lo que necesitaba hacer en mí y lo que necesitara trabajar en mí, en mi carácter. Era un domingo en la tarde, las cosas no estaban yendo como deberían económicamente, les digo, y era un sacrificio bien grande estar el fin de semana allí en el centro comercial trabajando, porque mi esposo trabaja fuera de la ciudad y era como el único tiempo que teníamos de compartir. Yo le decía, Señor, pero yo no me quiero dar por vencida, ayúdame. Y escuché dentro de mí esta palabra que les quiero compartir hoy, resiliencia. Y yo, resiliencia, es más, ni la sabía pronunciar bien. Yo sí la había escuchado, pero me llamó la atención y ese día estaba sin datos y cuando llegó mi esposo a recogerme le dije, préstame tu celular, quiero buscar realmente qué significa resiliencia. Y empecé a mirar y les voy a hablar hoy sobre la resiliencia y creo que Dios nos está hablando a todas nosotras, a todos, pero a nosotras como mujeres, la necesidad de desarrollar esto en nuestras vidas. Y hoy vemos incluso escuché una entrevista del presidente antes de la cuarentena y en la época de los paros y le preguntaban que cómo había hecho él de manera personal para superar toda esta presión. Y él habló de resiliencia como en la misma semana en que Dios me habló y me llamó la atención que por qué Dios nos estaba llamando a desarrollar esto, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Y lo que digo es una palabra que puede que esté de moda, pero el Señor como siempre llega primero. Dice, resiliencia es la capacidad de sobreponernos en los momentos críticos, de adaptarnos, en medio de una situación que es inesperada, que es inusual, aún en medio de las tragedias. Es esa capacidad de sobreponernos en los momentos difíciles y al contrario de pronto de quedarse frustrado, sacar algo bueno, sacar algo positivo para nuestras vidas. Resiliencia tiene que ver con volver a la normalidad y es esa capacidad, y se los estoy definiendo en este momento desde el punto de vista psicológico y digamos cómo lo ve el mundo, para hablarlo en términos nuestros. Entonces, es la capacidad que tienen algunas personas de superar la adversidad ante el mucho estrés, pensando siempre en un mejor futuro. Esta habilidad está asociada con la fortaleza, con la resistencia y la invulnerabilidad. Y quiero que recuerden esto porque más adelante vamos a ver, así es como lo define la psicología y el mundo. El sinónimo de resiliencia podría ser fortaleza, resistencia, esa capacidad de sobreponerse a las situaciones difíciles y sacar algo bueno, algo positivo. Ahora vamos a ver la resiliencia bíblica. Y yo le decía cuando el Señor me empezó a hablar de esto y ahora preparando el tema para compartir hoy con este grupo de mujeres tan hermoso, yo le decía, Señor, ¿cómo es definida la resiliencia en la Biblia? ¿De qué habla la Biblia sobre resiliencia? Y me encontré con que efectivamente toda la palabra nos da muchas advertencias acerca de la necesidad de ser resilientes, acerca de la necesidad de perseverar frente a las pruebas. Y encontré varios pasajes hermosos y yo dije, definitivamente todo está en la palabra de Dios, o sea, es que es en serio, no necesitamos más. Y encontré una en Filipenses 3 que dice, hermanos, del 13 al 15, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándonos por alcanzar lo que está adelante. De eso se trata la resiliencia bíblica, de dejar lo que está atrás
y seguir avanzando, luchando. ¿Y qué dice esta palabra? ¿Avanzar hacia dónde? Hacia el premio que Dios tiene en el llamamiento de Cristo Jesús. La resiliencia nos habla también de perseverar frente a las pruebas. Santiago lo dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y encontré un versículo hermosísimo que creo que es el versículo de la resiliencia, de lo que necesitamos nosotros de sobreponernos, de avanzar, y es, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Eso está en Proverbios 24:16. Qué hermoso. O sea, los que hemos sido justificados por Cristo, podemos caernos 7 veces, pero podremos volver a levantarnos. Mientras que el que no tiene al Señor, el que se apartó para hacer lo malo, con una sola calamidad, basta para que sea derribado. Esa es la resiliencia. Algunos versículos, y este que me pareció hermoso sobre resiliencia en la Biblia, pero ¿en qué se basa esa capacidad y esa fortaleza de la que habla la psicología y el mundo está hablando hoy en día? ¿En qué se basa la nuestra resiliencia, nuestra capacidad de avanzar en medio de las dificultades? Nuestra resiliencia no significa que no nos vayamos a ver afectados o que no nos preocupemos por los cambios, como lo que estamos viviendo, como la situación de la pandemia, en que muchos hemos visto que nuestros trabajos han tenido que parar, que por trabajo muchas familias quedaron separadas, como es nuestro caso. Mi esposo está trabajando en Villavicencio, yo estoy aquí con mis hijos en Bogotá. Muchas familias están viendo abocadas a la escasez económica, a familiares enfermos. O sea, no significa que nosotros, siendo resilientes, siendo capaces de superar y sacar lo mejor de una situación, no vayamos a preocuparnos o no vayamos a tener expectativa por ese cambio de vida. Pero nuestra diferencia, en qué se basa esa capacidad para nosotros los hijos de Dios y nosotras las hijas de Dios, se basa en la fe y en la confianza. O sea, el mundo afuera la basa en la fortaleza y la basa en esa capacidad personal. Nosotros no. Nosotros nos basamos en nuestra fe y confianza, pero ¿en quién? No en nuestras capacidades, no en lo mucho que hemos aprendido, no en lo mucho que tenemos, no en el dinero que tenemos en el banco guardado para situaciones difíciles, no en el super trabajo que de pronto tiene mi esposo o que tiene mi esposa en el caso de los varones, pero para nosotras se basa en la fe y en la confianza en nuestro Dios, no en nosotras mismas. La fe, pues todas sabemos y lo hemos escuchado y lo hemos leído en la palabra, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pero nuestra fe está puesta ¿en quién? En Dios, en nuestro Dios. Al igual que nuestra confianza. Y la confianza que necesitamos para superar todas estas situaciones y sacar lo mejor que Dios espera que saquemos de situaciones tan difíciles como esta que estamos viviendo, esa confianza se basa en conocer quién es nuestro Dios. O sea, para nosotros poder confiar en alguien, necesitamos conocer a esa persona. Y en la medida en que nosotros conozcamos a Dios, vamos a poder confiar en Él y pasar por esta situación y por muchas situaciones que se nos van a presentar y se nos han presentado a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo logramos confiar en Dios? Conociéndolo. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Y quise sacar 3 versículos con 3 características de Dios que a mí personalmente me dan mucha paz y me han permitido conocer un poco más de quién es mi Dios, y eso me ha llevado a confiar, a esperar y a reposarme en medio de situaciones difíciles. Una está en tercera de Juan 1:2 y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el deseo de nuestro Señor es que todas las cosas en nuestra vida prosperen, pero hay una medida. En la medida en que permitimos que nuestra alma sea prosperada, es decir, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos transforme, en esa misma medida, si empezamos de atrás para adelante en este versículo, tendremos salud y seremos prosperados en todas las cosas. Cuando yo conozco que este es el deseo de Dios para mí, pues tengo paz. Otra característica que me lleva a mí a pensar en esta confianza que debo tener en Dios es
este pasaje tan hermoso de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. O sea, esto me lleva a mí a tener paz de que lo que Dios está pensando acerca de cada una de nosotras y de nuestras familias son pensamientos de paz y de bien. ¿Para qué? Para darnos el fin que Él espera, para llevarnos a nosotros hacia esa meta que leíamos anteriormente en ese versículo del supremo llamamiento, para irnos encaminando a nosotras hacia el propósito que Él tiene con cada una. Y otra característica que me ayuda a confiar en Dios, aún en medio de las situaciones difíciles, está en Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Me lleva a entender que Él es mi Padre, que me ama y por lo tanto va a haber momentos en que voy a ser disciplinada, pero conociendo y entendiendo por la palabra que es con el amor que un padre quiere educar y enseñar a su hijo. Y este que me pareció tan hermoso, en Salmo 31, 14, 15 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. O sea, para mí eso me da una tranquilidad que en momentos de dificultad, de peligro, aún de peligro de muerte, mis tiempos no dependen de nadie más. Mis tiempos están en las manos de Dios y eso me lleva a confiar y a reposarme. Por eso les decía que la fe y la confianza son las que nos dan a nosotras, las hijas de Dios, la capacidad de ser resilientes, o sea, de pasar por situaciones difíciles y al contrario, superarlas sacando cosas buenas de acuerdo y conforme al propósito de Dios. En la definición que les leía al principio sobre resiliencia, esa capacidad de adaptarse, les decía que buscando uno la definición aparecen tres sinónimos: fortaleza, el otro era invulnerabilidad, o sea, alguien que no es vulnerable, que es resistente. Pero la resiliencia nuestra, la resiliencia de las hijas de Dios, de los hijos de Dios, no está basada en la fortaleza, sino en la debilidad. Y cuando yo escribía esto, yo decía, parece un contrasentido, ¿verdad? ¿Cómo así? El mundo define esa capacidad de superar las situaciones difíciles como alguien que tiene fortaleza. Pero es que para nosotros, nosotros hemos entendido por la palabra que no está en nuestra propia fortaleza, sino en nuestra debilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra lo dice, que nos debe bastar su gracia, porque su poder se perfecciona es en mi debilidad, no en mis fortalezas. Por lo tanto, decía el apóstol que él se gloriaría más bien en sus debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo more en mí. Miren, cuando yo encontré este versículo hace, no sé, unos 8, 9 años, yo sentí una paz porque cuando uno, o personas como yo, que todo el tiempo antes de conocer el Señor se apoyaban en sus propias fortalezas, encontrarse débil delante de Dios me hacía sentir mal. Yo decía, Señor, pero yo soy incapaz, mira, yo no he podido vencer tal situación con la que lucho. Cuando yo encontré este versículo, me di cuenta que a mí me bastaba su gracia, porque es que el poder de Dios se perfeccionaba, era cuando yo era débil, Él era fuerte. Y entendí que necesitaba era permitirle que Él se fortaleciera en mí, que mi debilidad era un terreno de cultivo precioso para que Él pudiera hacer cosas hermosas conmigo. No eran mis grandes capacidades, sino al contrario, mis grandes limitaciones las que hacían que Dios pudiera perfeccionarse en mí. Entonces, por eso les digo que mientras en el mundo la capacidad de superar las situaciones difíciles se basa en ser fuertes, para nosotros se basa en ser débiles. Encontré este versículo en una traducción en la NTV que me gustó mucho. El mismo que les leí, pero ahora en la NTV dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. O sea, queremos ver el poder de Dios manifestarse a través nuestro. No tengamos temor en ser débiles. Y esa debilidad tiene que ver con rendirse al Señor y entregarle precisamente todas esas situaciones y todas esas áreas en las que luchamos con el deseo ferviente de que Él venga y nos transforme, de que Él haga su obra y de que su poder se manifieste en esa incapacidad mía. Y definitivamente
¿por qué nuestra capacidad de superar las situaciones difíciles se basa en la debilidad y no en la fortaleza? Porque es que es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces, cada vez que yo soy débil y permito que sea Cristo el que crezca en mí, yo estoy disminuyendo. Dios espera en medio de todo esto que nosotros seamos valientes y que no temamos. Efectivamente, se basa en nuestras debilidades para permitirle que Él opere y sea Él, se fortalezca en nosotros, pero también demanda de nosotros esa necesidad, y la Biblia es reiterativa en decirnos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, o nos dice, no desmayes, no temas, yo soy tu Dios que estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, pero nos está insistiendo a través de toda la palabra, no temas, esfuérzate, sé valiente. Se lo dijo a Josué, se lo dijo a Timoteo, o sea, a través de toda la palabra encontramos que Dios nos está demandando ser fuertes, ser esforzados y ser valientes. Y ese es nuestro papel. Nosotros debemos esforzarnos en qué, en conocer a Dios. Les hablaba que nuestra capacidad de superar estas situaciones difíciles se basa es en nuestra fe en Dios y en la confianza en Dios. Y para poder tener confianza debemos conocerlo a través de su palabra, conocerlo a través de una vida de comunión e intimidad, conocerlo a través de orar y poder pasar tiempo a solas con Él. Necesitamos conocerlo, necesitamos creer en qué, en lo que dice su palabra, creer en Él y obedecer. Pero resulta que la fe es para obedecer. Si nosotros no creemos, no podemos obedecer. Nosotros obedecemos en aquello que creemos. Entonces, así como Él se hace fuerte en nuestras debilidades, nuestra parte en todo esto es hacer lo que debemos, que es conocerlo, creer en Él y obedecerle, esforzarnos y ser muy valientes para superar todas estas situaciones. El, el Señor trabaja, como les decía, de una manera contraria, ¿no? Pareciera todo lo que a lo que afuera nosotros vemos. Les decía, allá se necesita ser fuerte y echar mano de la fortaleza para salir adelante. Nosotros echamos mano de nuestra debilidad para que sea el Señor el que nos haga salir adelante. Yo les quiero compartir un testimonio de mi vida. Yo me creí siempre muy fuerte. Desde niña yo le decía, mami, ¿yo desde qué momento soy así? Y mi mamá me decía, mamita, desde que yo me acuerdo. Y yo siempre me creí fuerte. Y antes de llegar al Señor, a mí me molestaba la debilidad en las personas. Y eso es orgullo, ¿no? Eso es soberbia. Pero a mí me molestaba tremendamente que la gente se diera por vencida. Me molestaba que incluso en el trabajo la gente resolviera las cosas llorando. Para mí todo eso era señal de debilidad. Y yo me creí muy fuerte, y la gente que trabajó conmigo creo que no me recordará más de una vez llorando. O sea, eran cosas así de difíciles adentro mío, porque yo decía, pero ¿por qué la gente se desmorona? ¿Por qué no es fuerte? Y cuando yo llego al Señor, el trato del Señor en mi vida empezó de esa manera, demostrándome que no eran mis fortalezas en las que Él se iba a perfeccionar. Eh, Al llegar, tenía yo un par de meses de haber llegado a la iglesia, un año más o menos de haberme convertido, yo fui diagnosticada con un cáncer terminal, y el Señor me fue quitando todo aquello en lo que yo me apoyaba, ¿no? Entonces, mi fortaleza física, yo les cuento que en medio de todo esto yo quedaba sin fuerzas, que ni siquiera podía levantar el brazo de la cama, o sea, de ese nivel, para dar un ejemplo de lo débil que me sentía. Yo me apoyaba en la inteligencia, en mi propia sabiduría, mi mente quedaba tan nublada por todos los medicamentos que casi ni podía hablar, no podía pensar, no veía bien, no escuchaba bien. Eh, yo me apoyaba en el éxito profesional, empresarial. Nuestra empresa se quebró, un fracaso total, y en ese momento, digamos que gran responsabilidad estaba era sobre mí, y me apoyaba en el dinero. Pues nos quedamos sin nada, dependiendo absolutamente de Dios, sin nada. Es que les digo que ni siquiera para el mercado. Y, y el Señor, una de las primeras palabras que nos dio en ese tiempo es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ustedes no se imaginan, fue el tiempo más difícil y más maravilloso, porque conocimos a un Dios vivo. Dios me habló tanto a través de la vida de Job, que yo creo que es un ejemplo tan firme de resiliencia, porque Job fue un hombre que pasó por situaciones tan difíciles
tan difíciles, unas pruebas tan duras, pero permaneció y nunca quiso renegar de su Dios, sino que al contrario fue fortalecido. Y en medio de toda esa situación que les cuento, vimos la provisión de Dios. Como Job, yo había oído de un Dios, pero ahora mis ojos lo veían, conocía a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que sanaba, a un Dios que proveía, a un Dios que guardaba a mi familia. Y en medio de toda esa situación tan crítica, donde mi vida estuvo comprometida, pues los médicos no tenían mucha esperanza de vida para mí, mi cáncer estaba ya en una fase terminal, sin dinero, em, mm, con procesos jurídicos por la quiebra de nuestra empresa, o sea, todo afuera era contrario, pero increíble que en medio de las situaciones difíciles es cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Dios y de confiar en Dios. Nuestra fe fue desarrollada, encontramos, como les digo, un Dios vivo, un Padre. Mis hijos, a tan temprana edad, mis hijos tenían 10 y 5 años respectivamente, mi hijo y mi hija, conocieron a un Dios vivo y pequeñita mi hija decía, Dios sanó a mi mamá, vimos una sanidad sobrenatural, empezó a transformar nuestra familia y en medio de esta dificultad y esta situación tan difícil, nos fue mostrando que no eran nuestras, en mi caso, en mi propia fuerza, que todo lo que yo un día me apoyé se había esfumado y que ahora solo me quedaba apoyarme en alguien que yo no veía, pero que empezó a ser más real que todo lo que yo veía y que las personas que estaban cerca de mí. Y me dejó un tesoro grandísimo en medio de toda esta situación. Tener al Señor en mi vida de una manera tan especial y me di cuenta que las cosas que más tenían valor no era todo aquello que había perdido, sino era lo que Él me había dejado, mi familia de sangre, pues mi esposo, mis hijos, mi familia extendida y mi familia de la fe, que fue tan especial y tan relevante en este momento. Nuestros pastores fueron un apoyo. Yo estoy segura que si yo no hubiese estado en una iglesia así como es Rocafuerte, pequeña, una iglesia, una comunidad de hermandad, de amor, no hubiésemos podido superar esta situación tan difícil. Y es así como lo estamos viviendo hoy en nuestras vidas. ¿Cuál es el plan de Dios en medio de nuestras vidas en este momento? O sea, preguntémonos como mujeres esta nueva normalidad, porque una definición de resiliencia, perdón, es volver a la normalidad, pero nosotros vamos a volver a una nueva normalidad. No puede ser lo mismo que antes. Muchos de los ejemplos de hombres que superaron y mujeres situaciones difíciles en la Biblia, lo que hicieron fue seguir el plan de Dios para sus vidas. Y eso es lo que Dios espera. Estamos pasando situaciones difíciles, hemos pasado situaciones difíciles, cada una de nosotras en nuestros hogares, pero Dios necesita que nosotros entendamos que hay un plan para nuestras vidas y que debemos enfocarnos en ese plan que Él tiene y sacar lo mejor de lo que estamos viviendo. Y yo le resumiría esto que estamos hablando con un versículo que a mi esposo y a mí siempre nos ha marcado y es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todo esto que vivimos hace parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Lo que nosotros como familia, que ahora les contaba, pasamos, Dios me sanó y será capítulo de otro día que podamos conversar, contarles, pero Dios me sanó de una manera sobrenatural, restauró nuestra familia, fue restaurando nuestra economía, pero nos dimos cuenta de que todo esto hacía parte del propósito. No son situaciones aisladas porque conociendo, como leíamos antes, a un Dios que nos ama, que tiene pensamientos de bien, que nuestros tiempos están en las manos de Él, o sea, todo eso nos da la confianza para saber, conocer y entender que hace parte de un propósito y que nosotros tenemos es que, Señor, haznos entender cuál es el propósito que tienes con cada una de nosotras para poder vivirlo en medio de nuestros hogares, en nuestra vida personal. Mire, muchas de nosotras yo creo que hemos estado orando por años por nuestras familias. Hemos orado por nuestros hijos, hemos orado por nuestros esposos. Y esta es una oportunidad de oro, porque es el tiempo en el que se cumpla esa palabra y esa debe ser una de nuestras oraciones, creo yo, de manera muy personal, que el corazón de nuestros hijos se vuelva a nosotros los padres y que nosotros volvamos nuestro corazón hacia nuestros hijos, como lo prometió la palabra, que vendría ese tiempo.
Hemos orado por tener más tiempo con la familia, porque haya unidad, por compartir. Bueno, Dios nos lo dio. Quizás lo hubiésemos querido de otra manera. Nos lo dio en medio de una pandemia, pero de eso se trata la resiliencia. Es una situación difícil, adversa, pero para los hijos de Dios, nosotros podemos ver la oportunidad de todo esto por lo que hemos clamado por años, de compartir con nuestros hijos. Mire, yo se los digo de manera personal. Para mí, en medio de todo esto de lo difícil, como les contaba, mi esposo está en otra ciudad y eso, antes de que llegara esta situación, a mí me estaba dando muy duro ya. Mi esposo ya lleva 5 años fuera, venía los fines de semana, ahorita en medio de la pandemia, pues ha venido cada 3 semanas, un mes por fuera, y ha sido difícil, pero entiendo que Dios está permitiendo algo que yo le había pedido y era sanar muchas cosas. Yo tengo 2 hijos adolescentes y me ha dado la oportunidad de compartir, de volverlos a ver jugar entre ellos dos, de reírnos, de tener tiempo de comer en la mesa, porque siempre todo de afán. Y yo creo que para muchas de ustedes, como para mí, vemos que ha sido un tiempo en que Dios está respondiendo oraciones de la manera que menos pensábamos. Queríamos que nuestros hijos se volvieran a Él, queríamos que nuestras relaciones fueran sanadas. Bueno, este es un buen espacio. Dios nos estuvo hablando y venimos haciendo desde hace un poco más de un año los altares familiares. Él sabía lo que venía y nos estaba preparando para que en familia pudiéramos orar, pudiéramos compartir, pudiéramos tener ese espacio de ser realmente familias alrededor de la palabra y de Dios. Yo creo que eso nos ha venido fortaleciendo, nos ha venido enseñando a todos. Entonces Dios sabía lo que venía y nos estaba preparando para poder nosotros aprovechar este tiempo en familia como Él lo quiere. Muchas también hemos orado por la mayordomía, por saber administrar el tiempo, el dinero, porque sabemos que Dios es un, es un, es un Dios que nos ha entregado muchas cosas, nos ha entregado recursos económicos, nos ha entregado el tiempo, nos ha entregado nuestras familias, nos ha entregado un llamado y que nosotros, que Él vendrá, como la parábola de los talentos que dice que el Señor vino después de mucho tiempo y arregló cuentas con ellos. Dios va a pedirnos cuentas de nuestros hijos, dice la palabra que Él nos pedirá cuentas, del tiempo, de todo lo que nos entregó, de los recursos que nos entregó. Entonces es un buen tiempo para estudiar por la palabra, para pedirle a Dios sabiduría, para pedirle estrategias del cielo, para reinventarnos. O sea, todo este tiempo para sacar lo mejor, Dios nos está dando una oportunidad de respuestas en medio de una crisis a muchas cosas que veníamos clamando por años. Y definitivamente, como les decía hace un momento, ese versículo de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, la segunda parte del versículo que en muchas ocasiones omitimos dice, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, no es que cualquier cosa ayude bien a cualquiera, no. Ayuda bien a los que, primero a los que aman a Dios. Y la segunda parte es a los que son llamados conforme a su propósito. Es un buen tiempo para nosotros en medio de esta pausa de Dios, ¿no? Porque nos encontramos en los salmos, hay una expresión que dice Selah, ¿no? Que es esa pausa como para meditar, esa pausa en Dios. Este es un buen tiempo para que en medio de esta pausa nosotros revisemos cuál es el propósito que Dios tiene con nosotras en este caso. ¿A qué fuimos llamadas? ¿Qué está esperando Dios de nosotros en medio de nuestras familias, en la iglesia, en la ciudad, en el trabajo, en la universidad? Para las mujeres jóvenes en medio de sus amigos, para nosotras con nuestros esposos, con nuestras familias, en el trabajo, o sea, donde Dios nos ha puesto, allí donde nos ha puesto, no solo dentro de la iglesia, afuera donde tenemos que salir a hacer luz y sal. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con cada una de nosotras? Y pensaba en la parábola del sembrador, porque yo creo que a muchas de nosotras estábamos enredadas o el mundo nos tenía enredadas en los afanes, ¿no? Del trabajo, del corre-corre, de salir, de venir aquí, por ejemplo, Bogotá que es tan supremamente trancada, el estrés de desplazarnos y estábamos enredados entre espinos, porque la palabra dice que esa semilla que cae entre espinos es una semilla que es escuchada, porque la palabra dice que representa a los que escuchan. Y nosotras, todas las que estamos en este grupo, escuchamos la palabra y la recibimos con gozo. Pero ¿qué nos pasa? Muchas de nosotras, al poco tiempo, como dice esta parábola,
nos dejamos ahogar por las preocupaciones, las deudas, los hijos, el esposo, la familia, el trabajo. Nos dejamos ahogar también esa semilla por el afán de conseguir, teniendo que ser responsables, pero no poniendo todo nuestro enfoque y nuestro desgaste en hacer dinero. Y dice que por los placeres de la vida. ¿Y qué pasa cuando esa semilla de la palabra de Dios se ahoga y esa semilla del propósito se ahoga, que no da fruto? Entonces es un tiempo para que revisemos también cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y que ya que estamos en esa pausa obligada de parte de Dios, permitamos que ya esa semilla no sea la que cayó entre espinos, sino que la escuchemos, pero que seamos buena tierra para dar fruto, para dar buena cosecha, para permanecer firmes, como dice esta palabra, porque el Señor necesita que de aquí, de este tiempo, pasemos a un nuevo tiempo donde salgamos transformadas, donde salgamos lo suficientemente entendidas en los tiempos para salir a cumplir aquello que Dios ha determinado. Mire, aprovechemos este tiempo maravilloso. Sabemos que tenemos la oportunidad de sacar de este momento lo mejor que Dios ha determinado para nosotras y nuestras familias, que esa resiliencia, esa capacidad de superar las situaciones difíciles de las que de pronto estamos oyendo hablar en los medios, a través de las redes sociales, Dios ya la tenía considerada en la palabra y nos hablaba de superar todas estas situaciones difíciles poniendo nuestra confianza en Él y fortaleciéndonos en Él. Entonces, esto es lo que les quería compartir. Eh, Espero que Dios nos continúe hablando a cada una de nosotras, que nos permita ver qué es lo que tiene en este tiempo para nosotras, que nos permita desarrollar esa capacidad de sobreponernos a las situaciones difíciles como la que estamos atravesando y como las que se nos van a presentar sin dudas, y sacar lo mejor conforme al propósito que Él tiene con cada una. Dios las bendiga.